contacto, amigos de BPI TV. Cuando son las 11 de la mañana nos encontramos en vivo desde el Palacio de las Academias, porque el día de hoy se cumplen 20 años de la fundación de la Academia de Ingeniería y nos hemos venido hasta acá porque van a celebrar diferentes personajes del mundo de la ingeniería, de las ciencias políticas, están presentes acá. El mundo de la Academia del Palacio de las Academias pues se encuentra presente. Vamos a tratar de enfocar pues parte de las palabras, y quien habla en estos momentos es Julio Rodríguez Berrizbeitia, el vicepresidente de Ciencias Políticas de la Academia de Ciencias Políticas. El día de hoy pues se celebran 20 años de la fundación de la Academia de Ingeniería. El orador de orden es Alfredo Morles, quien es el presidente de la Academia de Ciencias Políticas. Sin embargo, en su representación está leyendo las palabras el abogado Julio Rodríguez Berrizbeitia. Vamos a tratar de escuchar pues parte de sus declaraciones. Venezuela fue sede de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros UPADI. En 1993 se elaboró un proyecto adecuado al esquema general de la Academia de Creación más reciente, la de Ciencias Económicas. El 23 de noviembre de 1994 se presentó al Congreso Nacional la opinión por la comisión nombrada a este efecto, integrada por los ingenieros Héctor Hernández Carabaño, Octavio Yelampi, Rodolfo Moleiro, Gonzalo Morales y Manuel Torres Papa. La Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat fue creada por ley sancionada por el Congreso de la República de Venezuela el 3 de septiembre de 1998, promulgada por el Ejecutivo Nacional el 17 de septiembre de 1998, publicada ese mismo día en la Gaceta Oficial Extraordinaria 5263. El 21 de enero de 1999, el presidente, doctor Rafael Caldera, firmó el decreto en donde fueron designados los primeros 35 miembros entre ingenieros y arquitectos de destacada actuación y amplia experiencia en diversas especialidades y campos de actividad. Se reunieron ese día en sesión solemne, celebrado en el Palacio de las Academias. Se cumplen ahora 2 décadas del decreto presidencial 3231. Afortunadamente, la historia de estos 20 años de la Academia está suficientemente contada y documentada en distintos ensayos y textos históricos de la propia Academia, que ellos han considerado como publicaciones de denso contenido, pasión venezonalista y fervor patrio. Esta documentación refleja la condición necesaria en tener una visión clara de Venezuela en su momento histórico, así como también de su futuro deseable para la toma de conciencia que debía producirse durante el siglo XXI. La Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat nace al inicio de uno de los procesos históricos de mayor repercusión reciente en el país, a raíz de las elecciones del 6 de diciembre de 1998. En todo este contexto de creación de la Academia, jugaría un papel determinante la declaración de la Academia titulada Ante el momento histórico que vive Venezuela, en la cual se afirma que la Academia, desde el inicio mismo de sus actividades, se planteó un objetivo prioritario: la necesidad de definir su visión de cara al siglo XXI y habida consideración de los profundos cambios que se estaban experimentando en nuestro país y en el entorno mundial. 20 años después, los contextos históricos son muy diferentes. Como dice el abogado Carlos García Soto en su trabajo Venezuela 1998-2018, algunas preguntas fundamentales. Estamos viviendo cambios dramáticos en las condiciones de vida de los ciudadanos, que ha supuesto un cambio radical en buena parte de los actores de la vida pública. En este cambio no juega un papel menor la gran emigración venezolana, con la consiguiente fuga de talento, que en los últimos meses no hizo sino crecer de las formas más dramáticas, afectando las posibilidades de desarrollo y las capacidades de enseñanza y de investigación en el país. Sin lugar a dudas, la ingeniería es una de las ramas del conocimiento que más ha evolucionado a partir de los procesos de globalización. Y la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat reconoce que el aporte de la ingeniería es sustancial en la agricultura,
la ingeniería, el petróleo, la industria, la energía, el transporte y los servicios públicos. Por lo que desde su puesto de vigía, la academia ha visto la necesidad de elaborar planes maestros y planes a largo plazo en esas áreas vitales para el desarrollo de nuestro país. Desde su punto de vista, el Plan Estratégico Quinquenal 2016-2021, la academia reafirma su función de ser una institución creada para la discusión permanente de asuntos importantes del país y en especial de carácter científico y tecnológico, vinculados a la energía y el hábitat, así como en función de órganos de consulta de los organismos del Estado, universidades e instituciones públicas y privadas. Existe una estrecha relación entre la ingeniería y el derecho. Es una relación cercana y persistente entre dos disciplinas distintas, que tienen una duración intensa y extensa en el tiempo. El factor común de esas relaciones es el bien común. Así lo confirma Rafael Mujica Rodríguez en su libro La ciencia del derecho, cuando explica que el conjunto de bienes y valoraciones encarnados en una cosa u objeto es el bien común. Según Mujica Rodríguez, el bien común es un estado o situación social que por encima de todo garantiza a cada uno el lugar que le corresponde en la comunidad, lugar en el cual puede desarrollar sus fuerzas o potencias que le han sido dadas por el Creador a fin de alcanzar su perfección corporal, intelectual y moral. Dentro de esa concepción, el bien común no es un concepto jurídico, es un concepto social, y si se quiere de dinámica social, que genera admirable movimiento que enlaza valores con realidades. Si los organismos estatales encargados de garantizar la vida, la salud, la justicia, la educación, la producción de riqueza cumplieran con su cometido, estaríamos en presencia de una dinámica armoniosa y admirable que se denomina bien común en las palabras de Mujica Rodríguez. Complace verificar la creciente vitalidad de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. A 20 años de su instalación, merece calurosas felicitaciones en las personas de quien la han dirigido a lo largo de este periodo, en la persona de sus sucesivos presidentes, del actual presidente ingeniero Gonzalo Morales, de sus miembros, de sus investigadores y colaboradores y de su personal administrativo por la labor cumplida en los 20 años transcurridos. Dos circunstancias van a poner a prueba la adhesión, tanto de académicos como de intelectuales venezolanos, a principios científicos y democráticos. El Tratado de París sobre Cambio Climático ha sido objeto de cuestionamientos pseudocientíficos que se han reflejado en la formulación de políticas contrarias al cambio climático de países tan importantes como los Estados Unidos de América y en la catástrofe de la Amazonia. Por otra parte, la crisis política, económica, social y humanitaria que vive Venezuela va a presentar nuevas oportunidades para poder demostrar la adhesión a los principios democráticos de académicos e intelectuales. Ya los miembros de la Academia de la Ingeniería y el Hábitat y la propia academia han dado muestra de su fe en el porvenir, en las dos situaciones, cambio climático y vida democrática, se presentan nuevos retos que habrá de enfrentar. El país tiene confianza en la Academia de la Ingeniería y del Hábitat y en las demás instituciones académicas para sobrevivir a esta contingencia de la vida científica y de la vida ciudadana de los venezolanos. La enseñanza en general, la enseñanza de las ciencias experimentales y la enseñanza de las ciencias sociales, en cuyo grupo cabe ubicar al derecho, ha sufrido transformaciones no acerca de lo que se enseña, sino sobre cómo se debe enseñar. La enseñanza de las ciencias experimentales y el aprendizaje de sus contenidos ha sufrido unos cambios dramáticos, cuyos inicios algunos se ubican en el propio siglo XX, con el lanzamiento del Sputnik, que estremeció las universidades, los laboratorios y los centros de investigación en el mundo entero. Aunque parezcan paradójicos los cambios de la enseñanza de la ciencia, llegan a la universidad mucho más tarde de lo que había llegado a las ciencias sociales. Lo expresa así un especialista en educación. Durante la Edad Media en el mundo occidental, la enseñanza de las ciencias era reducida, tanto en escuelas como en colegios y universidades.
Con el Renacimiento las corrientes humanistas llegaron a los sistemas educativos, pero las ciencias no. Se enseñaba un poco de matemática en algunas escuelas para navegantes y también algo de química y botánica en las escuelas de medicina. Puede decirse que hasta el siglo XVIII e incluso parte del XIX, los grandes descubrimientos e invenciones fueron hechos no en virtud, sino a pesar de la poca ciencia que se enseñaba en las escuelas y universidades. No es que no se hiciera ciencia, se hacía y mucha, pero no en las instituciones educativas. Y si la ciencia llegó tarde a las escuelas, la enseñanza experimental de las disciplinas científicas llegó mucho más tarde todavía. Hay un cierto consenso entre los historiadores de la enseñanza de las ciencias en admitir que la ciencia llega a las universidades a finales del siglo XIX como una consecuencia necesaria de la revolución industrial. Nace entonces lo que ha sido calificado como una preocupación verdadera y generalizada por la enseñanza experimental, especialmente en los Estados Unidos de América, donde aparece una corriente dirigida a darle menor importancia a los contenidos y a enseñar ciencias con utilidad social, movimiento del cual salen inventos, descubrimientos y máquinas. Los estudiantes estudian y aprenden, como si construyeran y funcionan automóviles, aviones, trenes, telégrafos, teléfonos, radios y toda clase de máquinas útiles. Este modo de pensar y enseñar tuvo otras variantes, como el de la escuela activa, la cual partía de la premisa de que el estudiante aprendía mejor si se involucraba activamente con los materiales educativos. Prácticamente se volvió imperativo en las escuelas progresistas enseñar a través de actividades. Los alumnos hacían experimentos y los profesores hacían demostraciones. Todo un espectáculo. No faltaron quienes observaran que estos métodos descuidaban la teoría científica y que además a menudo los resultados no se discutían, las conclusiones no se elaboraban y los conceptos y principios científicos no aparecían por ningún lado. Con frecuencia la clase de ciencia parecía más a una función de magia que a un esfuerzo serio y sistemático por conocer, comprender y explicar la naturaleza y los fenómenos naturales. A pesar de estas oscilaciones en la enseñanza experimental de la ciencia, esta se seguía enseñando en el mundo entero como un conjunto prácticamente de hechos y verdades estables e inconmovibles que el libro contenía y el maestro exponía y el alumno repetía. Paradójicamente, esta situación en el campo de la ciencia era equiparable a una clase magistral de derecho romano en los seminarios de la Edad Media. La enseñanza verbalista de la ciencia y el enciclopedismo no eran diferentes al símil aludido, hasta que se presenta el acontecimiento del lanzamiento del satélite artificial Sputnik. Los científicos se dan cuenta de su atraso y surge un movimiento mundial de renovación de la enseñanza que se basa en dos postulados. En primer lugar, un postulado conceptual. La ciencia no es solo un conjunto de conocimientos sistematizados, sino también un conjunto de métodos para buscar y establecer nuevos conocimientos. A la ciencia información se debe agregar la ciencia investigación y, en segundo lugar, un postulado estructural. La ciencia cuenta con conceptos e ideas poderosos y fundamentales que dan coherencia y unidad y que proveen de una estructura que relaciona y organiza los contenidos. La conclusión final de estas observaciones lógicas es que lo que se debe enseñar inmediatamente después de ofrecer el estado del conocimiento es cómo se obtienen, establecen y usan los conocimientos, qué relación existe entre teoría y práctica y entre teoría y laboratorio, dándole un peso enorme a la metodología del quehacer científico, incluyendo el método mismo, así como los procedimientos, técnicas, destrezas y habilidades. El siglo XX fue un siglo de enorme cataclismo, en que nos encontramos día a día, y los que nos encontramos día a día frente a él, estábamos en bachillerato, en el caso nuestro, con los salesianos en Valera, en el Colegio Santo Tomás de Aquino, dirigido por los salesianos alemanes Weidermann y Burke, que durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes practicaban el genocidio, gaseando a los judíos vivos en hornos crematorios, después de tenerlos en campos de concentración, padeciendo grandes sufrimientos. Entonces admirábamos a los alemanes por su excelsa cultura, el pensamiento filosófico, científico y jurídico que había alcanzado altas cumbres en Alemania, y por su sensibilidad al cultivo de la música y el gusto de la poesía, que eran proverbiales. Descubrir de pronto lo que es
miembro de una sociedad culta y sensible, fue para nosotros estudiantes un motivo de gran aflicción y de profunda decepción. El siglo XX ha sido caracterizado como un periodo más creativo y destructivo de la historia humana, el más utópico e incierto, un siglo que no puede concebirse disociado de la guerra, siempre presente aún en los momentos que se escuchaba el sonido de las armas y las explosiones de las bombas. El siglo de la Primera Guerra Mundial, con la horrenda guerra de trincheras que en la batalla de Verdún de febrero a julio de 1916 enfrentó 2 millones de soldados, batalla en la que hubo 1 millón de bajas, guerra que cegó la vida a 1.800.000 alemanes, 1.600.000 franceses y 800.000 británicos, incluyendo una cuarta parte de los alumnos de las universidades de Oxford y Cambridge, menores de 25 años, que sirvieron en el ejército británico. Guerra que había llevado a los estudiantes de Francia y Alemania al frente, increíblemente entusiasmados con la lucha armada, alegres y confiados, cantando y con flores en la punta del fusil, para que los sobrevivientes regresaran mutilados, traumatizados o muertos en vida. El siglo de las bombas atómicas, el siglo de las matanzas y torturas y gulags del régimen soviético comunista, y el siglo que estuvo a punto de que la humanidad desapareciera por la catástrofe nuclear, un siglo en que se intensificó el cuestionamiento de todo el pensamiento humano organizado y del orden social. Pero el siglo XX fue también un siglo de reflexión intensa para los cristianos, la mayor maldad humana y los presagios del colapso que estaban supuestamente destinadas a la sociedad de economía de mercado y democracia constitucional en que vivíamos, para ser sustituida por el régimen socialista de dictadura del proletariado y de economía planificada, lo cual nos obligó a buscar un refugio en los valores de la razón y de la fe que preside el pensamiento cristiano. Algunos historiadores marxistas, entre ellos el británico Ellis Hoffman, recientemente fallecido, han señalado que el siglo XX es un siglo corto, que según ellos comienza con la Revolución de Octubre rusa zarista de 1917 y concluye con el colapso de la Unión Soviética en 1992, y que ese siglo transcurre mediante una gran paradoja. En efecto, todo ese siglo permaneció bajo el pronóstico de la propaganda socialista soviética, pronóstico según el cual el capitalismo desaparecería, impulsado por su propia incapacidad para sobrevivir como sistema viable de la vida social. Las contradicciones que se generaban en su seno terminarían por agotarlo, se decía. Sin embargo, contra todo pronóstico, el sistema que colapsó fue el sistema socialista, sin que nadie disparara un tiro contra él. El sistema capitalista no solo sobrevivió, sino que mostró una vitalidad impresionante, sin parangón en la historia. Ello dio lugar a la elaboración de una multitud de ensayos, como el famoso Fin de la Historia del norteamericano y de origen japonés Francis Fukuyama, frecuentemente mal interpretado, quien aclaró que su afirmación era que había terminado la contraposición histórica entre el sistema totalitario socialista con economía planificada y el sistema democrático capitalista con economía de mercado con el triunfo de este. Lo trágico hoy para los venezolanos es que somos una paradoja de la paradoja, pues hemos sido obligados a embarcarnos en el socialismo, cuando ya prácticamente nadie quiere navegar en esa nave abandonada por quienes anduvieron en ella por 70 años y renunciaron a la utopía de la abundancia y la felicidad perpetua construidas por el hombre nuevo. Para responder a los retos del presente y del futuro, las academias cuentan con un acervo histórico de tradiciones. La tradición que remonta su origen a la antigüedad griega y que hizo de la academia un centro de reflexión científica y de pensamiento complejo con el auxilio de la filosofía. De la tradición que agregó el pensamiento ilustrado francés, propiciando el amor por la belleza y el uso del pensamiento dialéctico en la búsqueda de la verdad. Características que hicieron de la academia francesa un ejemplo paradigmático, y de la tradición que se ha acumulado a través de la tradición hispana, latinoamericana y mundial en procura del rigor científico en la investigación y en el humanismo. Muchas gracias.
Bien, amigos de BPI TV, escuchamos entonces parte de las palabras, quien en representación del presidente de la Academia de Ciencias Políticas, Alfredo Morles, leyó pues las palabras de honor el día de hoy ante la celebración de los 20 años de la fundación de la Academia de Ingeniería y Hábitat. Quien hablaba pues Julio Rojas Berrizbeitia, vicepresidente de la Academia de Ciencias Políticas. Vamos a recordar también quién es el actual presidente de la Academia de Ingeniería y Hábitat, es Gonzalo Morales. Es importante pues también detallar parte de las palabras que leía el doctor Julio Rodríguez, era que detallaba pues el colapso de la infraestructura en Venezuela y la crisis que atraviesa el sector de la ingeniería en el país. Esto también a raíz de toda la crisis económica que vive Venezuela. Vamos a tratar pues de escuchar pues parte de las declaraciones. También se está leyendo pues el informe anual del Palacio de las Academias. De reconocimiento, rogamos al conjunto de galardonados ponerse de pie para recibir la ovación de honor. Yo voy a llamar a los representantes de las instituciones y personalidades, nombrando a cada uno. Por la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ingeniería, recibe el reconocimiento la decana de Ingeniería, doctora María Esculpi. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomía, lo recibe el ingeniero Juan Fernando Marrero. Bien, vemos allí pues cómo se le hace entrega de reconocimientos a diferentes personalidades del mundo de las academias, específicamente de ingeniería y hábitat. Hace pocos minutos pues le hacían reconocimiento a la Universidad Central de Venezuela, ahora le toca a la Universidad Católica Andrés Bello. Recibe el reconocimiento la doctora Magali Vázquez. Ven allí en sus imágenes entregando el reconocimiento también a todo este trabajo y todo el esfuerzo que se ha realizado desde el Palacio de las Academias frente pues a toda la crisis que vive el país. Recordemos también que toda esta celebración es porque el día de hoy se celebran 20 años de la fundación de la Academia de Ingeniería. Allí continúan entregando reconocimientos. Ahora es el turno de la Universidad Metropolitana. Universidad Simón Bolívar, Parque Tecnológico Satenejas, lo recibe el doctor Gerardo Fernández. Creo que él no vino. No hay nadie tampoco que reciba su nombre. La empresa de Pica, Compañía Anónima, lo recibe el académico Miguel Boco. Allí ven, pues continúan entregando reconocimientos
El día de hoy, a 20 años de la fundación del Palacio de las Academias, es importante resaltar que este lugar, pues centro de la historia y la cultura en Venezuela, como punto de información, es importante resaltar que esta edificación del Palacio de las Academias comenzó a construirse en 1577 para albergar a los frailes franciscanos. 2 años antes se le había cedido 4 solares o terrenos en una de las 24 manzanas del trazado original de Caracas. Allí vemos pues cómo se ha construido historia en la ciudad capital, y al día de hoy, pues a sus 20 años de la fundación de la Academia de Ingeniería, pues todos se ponen de pie y hacen diferentes reconocimientos a todos aquellos que han trabajado pues de cara al país, a la construcción de un mejor país, de una mejor Venezuela. Por el Grupo Orinoco lo recibe su coordinador general académico, Arnoldo José Gabaldón. Continúan haciendo entrega de reconocimientos a diferentes especialistas, doctores, ingenieros que han hecho vida, pues esforzándose dentro de este Palacio de las Academias, trabajando pues ante la situación que vive el país y continuando haciendo la historia de Venezuela. El Palacio de las Academias es una edificación colonial ubicada pues acá en la ciudad de Caracas, Venezuela, en la avenida Universidad, y está ubicada frente al Palacio Federal Legislativo en la parroquia Catedral. Considerada también como paseo patrimonial, un lugar histórico y cultural ubicado en la ciudad de Caracas. Allí vemos cómo pues continúan haciendo entrega de los reconocimientos a diferentes especialistas. Vamos a tratar de escuchar. La labor desempeñada en las comisiones de la Academia durante el año 2018, en el orden que serán llamados. Yo voy a anunciar cada comisión y la lista de los comisionados homenajeados para que se acerquen a recibir el reconocimiento. Comisión de Agricultura, comisionado ingeniero Rafael Dávila, lo va a recibir Juan Fernando Madero. El comisionado ingeniero Armando Hernández Arocha. Vayan pasando, sí, vayan viniendo, como son varios, los voy a nombrar todos y pueden irse acercando. Repito entonces, Rafael Dávila recibe Juan Fernando Madero. El ingeniero Armando Hernández Arocha. El ingeniero Fausto Miranda recibe también. Allí también pues continúan entregando diferentes reconocimientos a especialistas que han trabajado en esta Academia de Ingeniería y Hábitat. Del día de hoy, pues 20 años de la fundación de esta academia. Ya escuchábamos minutos antes al doctor Julio Rodríguez Berrizbeitia, quien es vicepresidente de la Academia de Ciencias Políticas, quien pues leía en representación de Alfredo Morles, quien es el actual presidente de la Academia de Ciencias Políticas, pues todo lo relacionado a la condición de las infraestructuras en el país, también de qué manera pues le han hecho frente a toda la crisis que vive Venezuela. Resalto algunas de sus palabras sobre el colapso de la infraestructura que Venezuela atraviesa, la peor crisis en el sector de ingeniería. Era pues parte de sus declaraciones. Sin embargo, pues continúan acá desde el Palacio de las Academias entregando reconocimiento y haciendo país. Amigos de BPI TV, vamos a trasladarnos de inmediato con nuestro compañero Manuel Fajardo, que también nos tiene más información. Adelante, Manuel.